El mundo cambia día a día y no se detiene. En estos últimos años hemos vivido pruebas muy duras que, entre el luto y la incertidumbre, nos han enseñado a valorar más la vida, a cuestionar y actualizar métodos tradicionales a los que nos regíamos. Hemos comprendido que las pantallas digitales son una herramienta indispensable para el aprendizaje y que con la tecnología, desde el lugar más remoto, un niño puede aprender a multiplicar, pero le será muy difícil que se desenvuelva al socializar. Como educadores de esta nueva era post-pandemia, tenemos un gran reto por delante: ser aliados de la tecnología, y no solo como un medio de enseñanza, sino como parte de nuestras herramientas y soportes educativos, tanto en nuestra institución como en nuestra aula de clase. Debemos darle a esta era tecnológica el valor más importante de nuestro rol como docentes: el factor humano, que de la mano de los recursos tecnológicos, plataformas virtuales y nuevas capacidades, lograremos ser parte de la educación 4.0. Hoy tenemos la oportunidad de compartir criterios y ser parte de charlas magistrales de la mano de expertos que nos van a guiar e inspirar para que juntos innovemos los estándares de calidad educativa. Sean bienvenidos. EduEg. Inspirar para innovar. Nacido en Guayaquil, doctor en Ciencias Médicas y Ciencias de la Educación, especialista en gestión y liderazgo, consultor y conferencista. Démosle la bienvenida a Roberto Briones. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Les saluda Alfonso Argüello de EduEg Webinar. Así que quiero invitarlos, bueno, primero darles la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos ya 220 conectados. Tenemos personas que nos escriben de diversas partes del Ecuador. Así que escríbanos en el chat, mándenos sus saludos, de qué parte del Ecuador, la institución educativa en la cual nos está acompañando el día de hoy, de Guayas, Manabí, bueno, de todas las provincias de nuestro hermoso y bello país. También quiero darles la bienvenida a los que nos acompañan desde Colombia. Saludos de aquí, mis hermanos colombianos. También darles la bienvenida a nuestros hermanos peruanos. Nos visitan desde Perú, nos visitan desde Guatemala, México, República Dominicana, Venezuela, y también hace poco vi un saludo que nos acompañan desde París, Francia. Saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy en este bello y hermoso webinar, el último del mes de abril. Vamos a cerrar con broche de oro este webinar del mes de abril. No es que se van a acabar los webinars, porque el mes de mayo venimos, ya le vamos a pasar el cronograma de los webinars. Para hacerle un resumen, tiene mucho que ver con el tema de liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo. Bueno, es un webinar, un mes de webinar que se viene fenomenal. El día de hoy tenemos al doctor Roberto Briones Jiménez, que nos va a acompañar con el tema de distrés y eustrés, su valor para la nueva educación. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro querido y respetado doctor Roberto Briones Jiménez. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas, colegas, todos que nos están incitando, motivando, inspirando a continuar con este trabajo para ustedes. Buenas tardes y un abrazo enorme para todos. Muy bien. Antes de darle inicio, quiero recordarles que esto no puede ser posible sin la empresa privada Runachay. Gracias a Runachay, que nos ha apoyado y nos apoya siempre en todos los proyectos que nos ponemos. Así que quiero agradecer a Runachay. También quiero agradecer a la Universidad Ecotec. Gracias a la Universidad Ecotec
cerramos un convenio muy bueno que ya les vamos a dar a conocer a todos los que son parte de DUEC, los beneficios que tienen por ser parte de DUEC. También agradecer a las empresas de Robotic Mind, que incluso esta semana tuvimos un webinar que rompió, digamos, el récord de expectativas. Tuvimos casi 600 conectados en línea, 600 en la participación que tuvimos de la metodología STEAM. Así que también queremos agradecer a la empresa de ALS College, que también nos ha apoyado este mes con sus webinars. Antes de empezar, me gustaría decirles a todos los participantes que en el transcurso de la participación del doctor Roberto, voy a enviar un link que es el link de asistencia. Muchos me dicen, Alfonso, no me llega el certificado, pero bueno, los certificados llegan a los que llenan el registro de asistencia. Pero Alfonso, igual yo me registré, pero no me llega. En este momento voy a poner en el chat el número. Si usted no le ha llegado el certificado, no se preocupe. Voy a poner el número donde se tiene que comunicar y que inmediatamente lo van a ayudar. ¿Ok? Ahí dice el mensaje, no te ha llegado el certificado, escríbenos al WhatsApp al 098-210-3827. Ahí lo estoy ubicando en los mensajes, escríbalo. Se llama Eduardo, dígale, Eduardo, ¿cómo estás? Soy Alfonso Argüello de la unidad educativa, no me ha llegado el registro, el certificado del webinar, y ponen qué webinar no le ha llegado el certificado. ¿Ok? Así que estén pendientes del link del registro de asistencia para que les pueda llegar. Y cuando ubiquen los números de teléfono o sus correos, tengan mucho cuidado porque a veces cambian, los números están mal, o hay un número de más, o hay una letra, por ejemplo, no ponen M, sino ponen N, y a veces esos pequeños detalles nos hacen de que el certificado no le llegue a su correo. ¿Ok? Así que vamos a dar inicio, mi doctor, todo suyo. Ya tenemos 265 conectados y yo sé que vamos a llegar a los 500 el día de hoy. Bueno, ¿ya podemos comenzar entonces? Claro que sí, doctor. Ya, perfecto. Se puede ver muy bien. ¿Se puede ver, Alfonso? Sí, sí, ¿está listo? Ya, correcto. Bueno, amigos y amigas, debo decirles que realmente estoy muy feliz de poder interactuar con casi 270 personas en este momento desde diferentes partes del Ecuador y de Sudamérica, inclusive una persona de Francia. Debo decir que esto es muy motivante para un investigador y evidentemente es cumplir una misión de vida. El primer webinar que hicimos hace unos 2 meses, Alfonso, fue sobre emociones, neuroemociones y su relación con el aprendizaje. Ese webinar era producto de una presentación de ponencia científica hecha en Loja en el segundo Congreso Internacional de Valores Humanos en la Universidad Tecnológica Particular de Loja. Ahí fue hecho en la ponencia. Luego pasó a hacer un webinar con ustedes y mejorado fue una ponencia de artículo científico en España para CINECO que permitió ya la publicación de este trabajo primero que hicimos, pues en esa publicación no solamente de artículos para Scopus, que tiene que ser ahora indexado, Scopus, la base referencial más grande del mundo, sino que también es parte de un libro digital que tiene ISSN, código científico. Esto que voy a presentar hoy, hago este preámbulo por lo siguiente. Lo que voy a presentar hoy, que es EUS3 y DIS3, es fruto de una nueva investigación
Esto no lo he presentado nunca, ni siquiera a mis alumnos del doctorado y tampoco de la maestría, ¿no? ¿Verdad? Yo les puedo decir que próximamente lo voy a incluir en el módulo que doy yo en la maestría de Finanzas y Administración para gerentes, estrés gerencial. Pero para ustedes es novedoso, es calientito, es recién investigado. Y que además voy a publicarlo, tal vez en mayo, junio, en una de estas congresos internacionales en España, saldrá publicado. O sea, usted tiene la primicia. Vamos a hablar de estrés y distrés, y seguramente voy a seguir anexándole más cosas a este trabajo que me parece que le encontré una gran vertiente. Mire, hay muchísimas cosas que uno puede investigar. Hay más cosas por investigar que años de vida o que meses de vida. Es importante descubrir eso y luego presentar a la comunidad científica internacional tus investigaciones. Eso a mí me apasiona y eso los invito a que también hagan, porque para todos está abierto el tema de la investigación. Entonces, sin más preámbulos, vamos al tema de eustrés y distrés. En las dos interacciones pasadas sobre el tema del estrés, abrimos la oportunidad de entender qué significaba el estrés, no como enfermedad, sino como un conjunto de manifestaciones sintomatológicas que ocurren en un ser humano como producto de un proceso adaptativo del hombre y de la mujer para poder vivir en el mundo. El estrés, visto como una oportunidad de supervivencia para el ser humano, ha sido siempre. Sin ser una enfermedad, puede provocar serios desarreglos de la homeostasis, o sea, del equilibrio del ser humano. El término homeostasis es un término creado en 1942 por el doctor Bradford Cannon. Hoy estaba de revisor de una tesis de grado de maestría aquí en la Universidad de Médicos y estaba viendo esto. Recomendaba al autor pues que clarifique bien quién fue el descubridor del término homeostasis. Los griegos ya hablaban de equilibrio. Hablaba, por ejemplo, Pitágoras, hace 800 años hablaba de equilibrio. Él decía el justo medio. Luego, pues, Hipócrates también habló de equilibrio y Bradford Cannon habló de homeostasis. Eso es clave para ustedes, estimados amigos, el equilibrio, el bienestar, el bienestar. Adela Cortina, la filósofa valenciana número 1 en el mundo, dice que así como hay un bienestar, debería haber un bien ser. Entonces, un poco el trabajo mío en esto que les voy a presentar tiene que ver con el bien ser que lleva al bienestar. Repito, esto no es mío, es una idea de la filósofa Adela Cortina de la Universidad de Valencia en España que habla de bien ser. Es lo que vamos a hablar hoy, para lograr entender qué es el eustrés y qué es el distrés. Bien, visto esto, vamos a la segunda diapositiva. ¿Qué es lo que revisamos las dos reuniones pasadas? Pues llegamos a la conclusión de que cualquier suceso que genere una respuesta emocional puede causar estrés. Cualquier suceso que genere una respuesta emocional puede causar estrés. Obviamente, durante estos 2000 o más años después de Cristo, la gente se ha preocupado más por las respuestas emocionales negativas y ha hablado de estrés la mayor parte del tiempo. Ahora hablamos de distrés. Pero si esto es un acerto y cualquier suceso que genere una respuesta emocional suya puede causar estrés, entonces estamos ante una verdad concluyente. Existen respuestas emocionales de tipo positiva y existen respuestas emocionales de tipo negativa. Como las negativas son las que más influyen, y esta es otra pregunta que se hace la gente, queridos amigos, vale la pena profundizar algo en esto. Cuando se descubre que las fake news, las noticias falsas en las redes sociales, impactan más
que las noticias verdaderas y científicas, se comienza a pensar por qué las fake news afectan más al estrés o afectan más a la persona que recibe la fake news, como pasó en la pandemia. Entonces, se ha llegado a la conclusión que la diferencia entre la fake news y las informaciones reales, las fake news le ganan, son más perseguidas y más aceptadas por la gente, sencillamente porque la noticia falsa no se tiene que amoldar al esquema de la verdad que se exige. Y se crea emocionalmente partes que motiven a la persona que lee la noticia a sufrir, o a identificarse, o a asociarse. Entonces, las fake news dan el valor, o sea, muestran su valor en el momento que le imprimen emocionalidad a la noticia. Entonces, si yo, para hablar de la pandemia, pongo fotos de cadáveres en las calles, obviamente eso impacta más que la noticia real. Le agrego un componente emocional de tipo negativa, entonces es factible que la gente lea más esa noticia y que la crea. Y por tanto, que desarrolle estrés, distrés. Está claro. Las noticias fake news afectan más por su componente emocional. Esto ya lo conoce el marketing engañoso. Entonces, a partir del marketing se puede manipular de esta forma, tanto para que usted compre un producto o para que no lo compre. Entonces, todo esto ya lo conocen los expertos y por tanto las emociones juegan un rol determinante en el tipo de película que ves, en el tipo de cosas que compras, en el tipo de noticias que recibes por fake news y cómo estas te afectan o no al cerebro. Así de simple, amigos. Entonces, sucede que el estrés agudo, hemos hablado antes, es la forma de estrés más común. Obviamente, es lo más común. Este estrés agudo viene de las demandas, dijimos la clase pasada o la interacción pasada, de las demandas del entorno, obviamente, pero también de las presiones que existen en el pasado inmediato de ese entorno. El estrés viene de ahí. Por ejemplo, que el jefe te diga, este trabajo es para ayer, es una demanda del entorno que pone a trabajar tu psiquismo de manera negativa y acelerada, porque el trabajo era para ayer. Qué oprobio. No puede haber un trabajo para ayer. Sin embargo, la gente lo dice y la gente vuelve al otro, lo estresa, sobre todo los rectores y los directores que utilizan esto. Otras palabras que los rectores acostumbran a decir para estresar a la gente sin darse cuenta es hazlo como yo lo haría. Esa frase es estresante, amigos, porque entonces, ¿cómo lo vas a hacer como yo lo haría si yo soy otra persona? De plano, está poniéndote la vara muy alta, está demandando y presionando en el pasado inmediato, ahora, y se anticipa a lo que viene en el futuro. Por lo tanto, eso puede ser estimulante para bien o para mal. Yo diría que más estimulante para mal. De allí los términos modernos que ahora se usan como bullying, como mobbing, como bossing y otros más. Burnout, moving, y puedo seguir enumerando otros que se han ido descubriendo, causantes del estrés agudo y por último del estrés postraumático, que es el mal que estamos viviendo después de la pandemia. Entonces, eso puede ser estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero demasiado, es agotador. Una cosa es que el jefe te dé a ti una consigna y otra cosa es que esa consigna sea humanamente realizable. Porque si la consigna es imposible humanamente de hacer, esa persona te está poniendo a ti en una situación de estrés agudo, porque tú no alcanzas a comprender que esa demanda, esa presión que te hace la persona que es tu jefe, no va con tu capacidad para resolverla. Y ese es un gran problema de causa de distrés. Muy bien, sigamos. Entonces, cuando hablamos de situaciones emocionales, podemos hablar de situaciones positivas.
Claro, por ejemplo, un ascenso en la escuela. Sucede que ahora vas a ser subdirector de la escuela y entonces eso quiere decir que vas a ganar un poco más sueldo, que vas a tener otro horario más cómodo y que vas a tener otras alternativas positivas. Entonces, un ascenso en la escuela puede ser una situación emocionalmente positiva. Se te infla tu ego, ¿no? El nacimiento de un hijo, ¿cómo no? El nacimiento de un hijo, el primero, de una niña que has esperado mucho, un matrimonio, eso pueden ser situaciones positivas emocionales. Y eso también hace que se descargue cortisol, que se descargue noradrenalina, adrenalina y catecolaminas en general. Por supuesto, son acontecimientos de emociones positivas. Eso te lleva al estrés. Pero también puede ser que hayan emociones negativas, por ejemplo, las que te produce la pérdida del empleo. Pierdes el empleo e inmediatamente entras en shock. Se te sube la presión, tienes taquicardia, no puedes dormir. Todas esas son manifestaciones del estrés. Lo mismo que te puede pasar en situaciones positivas, te podría pasar en situaciones negativas o la muerte de un familiar. Lo cierto es que las emociones también pueden generar irritaciones menores. Como yo decía, la primera interacción o la segunda, no recuerdo, decía, puede ser que levantarte de tu cama y no encontrar la sandalia del lado izquierdo ya genera una situación de descarga de cortisol, de adrenalina y de catecolaminas. O sea, la simple búsqueda de una sandalia puede generar una descarga de tipo de cortisol. El simple hecho, parece simple, para todos no lo es, de que la esposa no le tenga el café caliente puede generar una descarga. Y muchos se están riendo porque saben que es verdad, incluyendo a Alfonso, se está riendo porque dice, es verdad. El hecho de que no te llegue temprano el cheque de tu mensualidad también puede generar una descarga de estrés. Son irritaciones menores. Por ejemplo, tienes que esperar demasiado en la cola del banco o en la fila para pagar, no sé cómo dice en otro país, pero en la fila, se debería decir así, en la columna que haces para pagar en un banco, te demoras demasiado, entonces de plano te estresas y discutes con uno y con otro. Ayer aquí en Guayaquil, sucede que hubo un incendio en un puente a desnivel que conduce al puente de la Unidad Nacional para cruzar a Durán. Y entonces, imagínense usted que yo no sabía y me demoré 2 horas viniendo de San Borondón a Guayaquil. ¿Qué sucede? Venía estresado y le reclamé a un vigilante a un ATM que no tenía la culpa, pero sin embargo estaba tan estresado que le grité, le hablé y él me hizo comprender que yo estaba equivocado. Entonces, a veces, irritaciones menores, como estar en un tránsito con 50.000 carros y no poder avanzar, eso te causa una descarga de sustancias bioquímicas de distrés en el tráfico. Eso es común. Pero también hay otra cosa descubierta que ya lo hemos mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué una persona puede estresarse con un hecho y la otra persona que está al lado, con la que comparte 40 años de matrimonio como mis padres, yo les conté el caso, ¿por qué puede ser que dos personas que comparten un matrimonio, que se aman, de repente la situación en la que enfrentan a uno le parece insignificante y hasta plausible, y al otro le parece triste y peligrosa? La misma situación, el mismo contexto, la misma persona. Y yo les contesto porque lo he vivido, ¿no? Ante la visita de un predicador de otra religión que no era la suya a mi madre en su casa, mi madre estallaba en estrés, era que no podía controlarlo. Yo soy católica, vaya, se me quiere convencer fuera. Se portaba así, se estresaba mucho. Pero mi padre, en cambio, también católico, recibía a estos predicadores y hasta se tomaba un café con ellos, debatía con ellos, los invitaba a sentarse, les ofrecía agua, o sea, y eran esposos. ¿Cómo es que una situación a uno le provocaba altos niveles de estrés, o sea, un distrés, y al otro le provocaba un euestrés, una situación interesante para aprender? Esto también ocurre.
Lo que te estresa a ti, el distrés tuyo, no necesariamente es el distrés de tu esposa o de tu esposa. El distrés del rector no necesariamente es el tuyo. El distrés de un profesor no necesariamente es el distrés de otro profesor. A la final es una oportunidad para otro profesor. Esto es muy importante para ustedes, amigos y amigas. De manera que puedan ver que el estrés no es un fenómeno que se da igualito en todos los seres humanos. En unos puede provocar serios contratiempos por no entender cómo solucionar el problema o por verlo negativo. Y en otro puede ser que el problema lo vean una oportunidad positiva, como el caso que les conté real de mis padres amados, mi papi y mi mami. Muy bien, entonces, si esto es así, la pregunta sería, ¿debes esperar que ocurran las emociones positivas? O sea, si esto es así y yo descubro que mi papá podía manejar positivamente la emoción de recibir a un predicador en casa y que mi mamá la manejaba emocionalmente negativo, ¿debo esperar a que ocurra esto? ¿Debo esperar a que ocurra algo positivo? ¿O puedes provocar la reacción emocional positiva? Esa es la pregunta clave para aprender aquí. Bueno, mi padre me decía siempre al final de su vida, a los 96, 97 años, me decía, ojalá que tengas mis genes, me decía, que sean mis genes más poderosos que los de tu mamá. Entonces yo creo que sí, papi, le decía, yo creo que tus genes son más poderosos porque de plano yo también soy como tú, es decir, yo veo oportunidades y no veo problemas. Entonces de plano tengo esa tendencia genética a hacerlo, ¿no? Y en realidad eso yo lo agradezco, ¿no? Amo, mi madre fue la mujer más maravillosa del mundo, pero tenía también otras cosas. Por ejemplo, no tenía ningún grado de empacho en pelearse con un ladrón para defender lo que consideraba correcto. Veía ahí una manifestación de estrés positivo de lograr defender a sus cachorros, pero mi papá en cambio no era así. Entonces, todas estas cosas hay que entenderlas. Entonces, debes esperar, amigo y amiga, profesora, que ocurran las emociones positivas. O sea, me siento a esperar que me caiga bien el predicador o puedes provocar una emoción positiva. Esa es la pregunta clave como premisa de investigación ahorita. Ahí te la pongo. Yo particularmente creo que sí puedo hacer que ocurran emociones positivas. Puedo hacerlo. Fíjense lo que estoy diciendo. Yo creo que sí puedo o puedo causar que ocurran emociones positivas. Puedo provocarlas. Sí. Ese es el mensaje bueno, porque me llevo bien con mi cerebro. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿cómo logro provocar una emoción positiva? Vamos a suponer, vamos a lo primero. ¿Qué es lo que yo haría y qué es lo que yo hago? Lo primero, debo adaptar mi entorno de trabajo para aprovechar mejor mis tareas. Por ejemplo, si mi tarea, si ustedes vieran mi oficina, aquí tengo una laptop frente a mí, pero acá a mi derecha tengo una terminal de computadora, tengo fotografías de mi padre, de mi madre, de mi familia, tengo ahí, tengo suficientes plumas y lápices para escribir, tengo borradores y tengo crayones con los que escribo. Tengo también una cafetera. O sea, el ambiente creado es un ambiente que me permite aprovechar mejor lo positivo para pensar en mis relaciones. Me llega un estudiante que me busca por trabajo de titulación de tesis de grado de médico y yo aprovecho todo lo que tengo, llámese libros, fotografías, música favorita, porque también puedes poner música clásica, amuletos, sí amigos, amuletos, trofeos que a veces tenemos en la oficina, objetos preciados. Eso genera una tendencia a ver las cosas positivamente. Ahora, si has puesto una fotografía de tu suegra y no te llevas bien con tu suegra, evidentemente no va a generar una emoción positiva. Si hace calor en el ambiente y no tienes un buen ventilador o una aire acondicionado, tampoco va a generar una actitud positiva. Tienes que rodearte, tu ambiente de trabajo tiene que ser aprovechado para que se den emociones, se produzcan, las puedas producir la emoción positiva. ¿Qué otra cosa es importante, mis queridos amigos? Segundo,
Las tareas que tú haces, los contratiempos, ¿son realmente problemas o son desafíos que te permiten crecer? Si tú sigues viendo las tareas como problemas que te pone el jefe para que te caigas, si sigues viendo los contratiempos como como un designio divino y estás todo el tiempo diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Entonces un amigo rector, en una ocasión le dije, ¿por qué tienes que decir por qué a mí? Pregunta que tienes que hacer es ¿por qué no a mí? Este amigo rector es uno de los referentes más grandes del Ecuador, al que yo aprecio mucho. En una ocasión yo le dije esto y él, estando con sus alumnos en una reunión y con padres de familia, dijo eso y lo repitió y dijo, un amigo mío me acaba de decir que no debo decir por qué a mí me ocurre esto, sino que debería decir por qué no a mí. ¿Qué corona tengo yo para que no me ocurra? Entonces, ese hombre considera los contratiempos como algo positivo para comenzar de nuevo, las tareas como desafíos para crecer y no como situaciones amenazadoras. Quiere decir hasta aquí que el tema del estrés, estrés o distrés, pasa por la mente. ¿Cómo tu mente ve el problema? ¿Lo ve como una oportunidad o lo ve como una desgracia que hay que evitar? Pregúntate, amigo, porque de eso depende, que sea euestrés o que sea distrés. ¿Qué más te sugiero? Lo que yo hago, aprende, habitúate a medir tus capacidades. Acepta los trabajos que puedes hacer. No creas que eres un Superman o una super niña y que puedes, todo lo puedes hacer. No es así. Hay límites. El hecho de que tú no puedas hacer un trabajo no significa que estás desacreditado. Significa que tienes tus propias capacidades y tus límites. Aprende y habitúate a medir tus capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Conócete. Volvemos nuevamente al tema de la autoestima. No te violentes cuando intentas hacer algo más allá de tus posibilidades. Conócete a ti mismo, decía Séneca, pero también podríamos decir en la autoestima, conócete a ti mismo, el primer paso. Hay cosas que yo no puedo hacer si don Alfonso y Runachay me pide que dé una clase de álgebra. Decir, lo siento, don Alfonso y Runachay, yo no puedo dar una clase de álgebra, sencillamente porque esa no es mi habilidad, no me he preparado para eso. Tal vez la pueda dar después de un año que siga un curso completo, pero eso no es mi interés. Pero si usted me pone a dar un curso como este de investigación científica para maestros, yo estoy ahí. ¿Qué más te sugiero? Evita exprimirte. Cuidado del burnout. O sea, si eres director, debes saber que los profesores no son para exprimirse, que los profesores son para apoyarse. Yo defiendo mi tesis de que el Ministerio de Educación y que los directores y rectores de colegios y escuelas deben mirar a los profesores y decirles, señores y señoras, ¿en qué les puedo servir? No exprimirlos. Esa no es el trabajo del ministerio ni de los rectores o directores. Es decirles a los profesores, maestro y maestra, usted que está haciendo tanto por esos niños, dígame, ¿cómo le puedo servir? Desde el ministerio, desde la presidencia, desde el rectorado. Mi rectorado debe ser al servicio. Miren, amigos, yo no estoy diciendo esto solo por la boca y porque ya se me ocurre. No, esta ha sido mi norma de vida. Servicio a los otros. La semana pasada estuve dando una charla a jóvenes en drogas, en adicciones en el norte de Guayaquil. Habían 60 jóvenes. Y yo tengo que pedirles disculpas a esos jóvenes, ¿no? Están en adicción, pero yo les pido disculpas. Les digo, discúlpenos, chicos. Discúlpenos porque ustedes tal vez están en adicciones, porque mi generación se olvidó hacer algo. Algo no hicimos. Algo no hicimos que ha permitido que haya tantos jóvenes en adicción. No debería haberlo. Algo hicimos mal, que tenemos una educación que ya solo compite con Haití y con Bolivia y con países africanos. Algo no hicimos. Algo no hicimos que cerramos las escuelas pluridocentes sin tener alternativas de solución en el campo. Algo no hicimos. En fin, por lo pronto tú evita exprimirte hasta el agotamiento. Y si eres rector o director, ponte a servicio de sus docentes. No uses a los docentes para servirte. Cuidado del burnout, amigos y amigas. A veces se pierde
intenta extraer lo positivo de los sucesos negativos. Por alguna razón ocurre. Por alguna razón ocurre. En el fondo, los creyentes decimos, eso es la fe. Hay que tener fe. Creer sin ver. Entonces, pero tú evita exprimirte. El burnout te mata, así que evítalo. Otra recomendación que yo les doy para que lo hagan, si son rectores, directores o son profesores, lo mismo da, y si eres ministro de Educación también, con mayor razón. Cuando una tarea no avanza, realiza otra tarea o haz una pausa activa, tanto que hablamos de las pausas activas. Y si puedes, sal del lugar donde te encontrabas, date una vueltita. Eso es lo que yo hago. Ya cuando estoy aterrado con el trabajo, simplemente dejo ese trabajo stand-by y cojo otro. Y como si siempre tengo algo que hacer, entonces voy haciendo lo que yo ahí estoy poniendo. Yo lo practico, amigos. No es que se los estoy contando porque el libro dice. Cuando una tarea no avanza, sigo otra. Por ejemplo, yo nunca leo un libro completo. Hay momentos en que el libro me cansa, o me cansa la vista, o me cansa el libro, o no tengo tiempo. Entonces voy a ver un reel de Instagram, o voy a ver un TikTok educativo, o voy a ver un TikTok de bromas, o qué sé yo, o voy al YouTube para ver una conferencia del doctor Mariano Sigman, o el doctor, yo qué sé, de Adela Cortina, o de Eduard Punset. Voy y lo veo. O de cualquiera de los grandes científicos que me encantan. Entonces, cuando una tarea no avanza, realiza otra tarea o haz una pausa activa. Y si puedes, sal del lugar donde te encontrabas para que no te estreses. Eso es lo que yo hago. Hoy día estaba revisando el libro de mi colega que me pidieron, mejor dicho, la tesis de mi colega que me pidieron revisar. Estaba revisándola, pero ya cuando llegué a la página 30, yo dije, ya está aquí nomás, estoy cansado. Ahora voy a revisar las diapositivas que tengo para Alfonso, para el curso con Alfonso. Y de repente ya vi que estaban completas, ahora voy a revisar las que tengo que dar mañana en lemas. Entonces ya cuando está completa, ahora voy a revisar qué pasa en el libro que tengo acá. O sea, tengo varias tareas por hacer, entonces no me aburro, no entro en estados depresivos o de estrés. Una tarea no avanza, busco otra y regreso después a la tarea que no avanzó. Así de simple. Lo trágico no son tanto las situaciones como el modo de interpretar esas situaciones. Perdóname. Lo trágico no son tanto las situaciones, sino cómo interpretas esas situaciones. Y nuevamente regreso, tu mente, tu cerebro. La mente es una creación. ¿Cómo tu mente interpreta esas situaciones? Si la cultura te ha educado para sentirte Anita la huerfanita, entonces así es como vas a reaccionar. Si la cultura te ha creado situaciones en las que te ves positivamente con grandes posibilidades, pues ahí vas. ¿Ah? Ahí vas. Yo cuando he tenido que salir de los colegios donde he sido rector, generalmente he renunciado yo. A mí no me han votado, yo siempre he renunciado. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo renuncia con ese sueldazo? Si no hay trabajo. Y yo le digo simplemente porque este trabajo ya me aburrió. Este trabajo no me parece correcto. El colegio no me parece muy ético. No me gusta, tengo que hacer otra cosa. Y ahí lo dejo. Yo siempre confío en mis capacidades, pero también sé mis limitaciones, ¿no? Entonces, es posible que cambiando la forma de ver los conflictos, se reduzca tu malestar, estrés, tu distrés. Así de simple. Puedas elaborar otras situaciones. O sea, puedas volver el distrés en euestrés. Eso es lo que veremos a continuación. Pero, ¿qué sucede aquí en nuestros países latinoamericanos? Vamos al Ecuador. Ecuador es un país donde hay muchas desgracias naturales, como en todos los países, pero aquí como que nosotros lo vemos, es una zona de riesgo sísmico, es una zona que está atravesando ahora lluvias torrenciales, y tal vez venga el fenómeno del Niño. Y entonces tengo una foto en esa diapositiva de una familia después de un terremoto. Y cada que hay un terremoto, la gente lo que hace es comenzar a gritar, la mayoría, no todos, la mayoría comienza a gritar, comienza a desesperarse, a llorar, comienza a rezar, a arrodillarse, a rezar, sale corriendo donde puede. Y entonces la pregunta es, ¿esa es la actitud que hay que tener ante una desgracia? Para comenzar, nuestros países son de alto riesgo sísmico. O sea, sismos siempre van a haber, pequeños o grandes. Además, no es posible, no está determinado en la ciencia
que se pueda predecir un fenómeno de este tipo. O sea, no es que tú puedes antes, 10 días antes, o 5 días antes, o 2 semanas antes, decir va a haber un terremoto. No es posible predecir eso. Hay ciertos indicadores que te permiten tal vez con unos 20 segundos antes de que ocurra, entender, puede ser, pero no hay en ninguna parte de la ciencia eso. Por lo tanto, si eso no se puede predecir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque si no me estreso. El último que hubo, una de las vecinas mías tuvo que bajar en ropa interior porque estaba desesperada. Eso no puede ser porque no te va a matar eso. Entonces, ¿se debe preocupar por las cosas que no se pueden controlar? Esa es la primera pregunta. Pero el cerebro tuyo ya está habituado, te han criado así. Tu abuelita era súper, súper, súper desconfiada y ante el mejor atisbo de movimiento de la tierra salía corriendo al patio. Entonces, debemos preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. ¿Cómo tú puedes preocuparte por un jefe idiota? O sea, ¿cómo puedes tú cambiarle la mentalidad a un jefe corrupto? O sea, hay cosas que tú no puedes cambiarlas. Por ejemplo, tener una persona mala como jefe. Pues si eso es lo más común. Muchos jefes en el Ecuador son nombrados en los gobiernos porque son primos, amigos o financistas de la campaña. No necesariamente porque son los más aptos. Y en la empresa privada también. El rector es el hijo del dueño o el primo del dueño, o la mujer del dueño. Entonces, hay cosas que tú no puedes controlar. Eso tu mente tiene que tenerlo claro. Pero debemos educar a los niños desde la autoestima para que se den cuenta que hay cosas que no las va a poder controlar. Por ejemplo, un terremoto no lo puede controlar. El clima no lo puede controlar. ¿Cómo? Pues si ni Estados Unidos pudo controlar el famoso Katrina que destruyó Nueva Orleans, una ciudad del primer mundo, la destruyó completamente. Un huracán, no se puede prevenir, o los desastres naturales. Amigos, y si eso no se puede prevenir, si no está en mis manos controlar, ¿por qué me estreso? ¿Se han hecho esa pregunta? Si yo no puedo controlar el terremoto, sino que tengo que dejar que pase, pero eso sí, ponerme a buen recaudo para prevenir, ¿por qué me pongo a gritar? ¿Por qué desespero a todo el mundo? ¿Por qué se me baja la presión y hasta me puedo infartar por un terremoto si no lo puedo controlar? Vamos a trabajar otra cosa. Si yo no puedo controlar a un padre de familia agresivo, ¿por qué tengo que pensar y estresarme si no es contra mí su agresividad? Ese padre de familia es un energúmeno. Entonces, ahí lo que toca es la prevención. Pero debo preocuparme por los asuntos que no puedo controlar. Esa es una pregunta clave para entender el tema de la euestrés y distrés. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Preocuparme o tal vez ocuparme? Porque el prefijo pre significa antes. Entonces, ¿debo preocuparme o debo ocuparme? Si está habiendo un terremoto, ¿debo preocuparme o debo ocuparme? ¿Tengo que ocuparme? ¿Ocuparme de mis hijos? ¿Ocuparme de la casa? ¿Ocuparme de encontrarme a buen recaudo? La recomendación que hacen los especialistas para preocuparse, que equivale a prevenir, es tener una mochila de emergencia para que cuando hay un cataclismo, coger la mochila y salir con ya las cosas preparadas. Esa es la recomendación que hacen los expertos. Lo otro es también ponerse, y en las escuelas practican y practican y practican, hacen simulacros todas las semanas. Hay escuelas acá en el Ecuador que hacen simulacros todas las semanas por si acaso hay terremoto. En el momento que hay el terremoto, todo el mundo sale corriendo. Y el primero que corre es el profesor. Y no es infidencia. Aquí en la Facultad de Ciencias Médicas de la carrera de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en el terremoto de abril, yo estaba en el balcón viendo, el profesor corría primero y atrás los alumnos. ¿Qué es eso? El profesor tiene que dar ejemplo. O sea, los chicos se quedan entonces entre los escombros y el profesor se salva. Así no funciona. Entonces, prevenir, amigos. Lo que no va a causar el estrés es si previenes correctamente, si enseñas. Por eso la palabra preocuparse debe cambiarse por la palabra ocuparse. No te sirve de nada preocuparte. Tienes que ocuparte.
Y si quieres preocuparte, lo que tendrías que hacer es prevenir situaciones que se van a dar. ¿Por qué? Porque así es el Ecuador. Por ejemplo, yo cuando veo que hay una lluvia ya demasiado intensa, ya cojo otro camino que el habitual, porque si no me pasa lo que me pasó ayer, que había medio metro de agua y los carros no podían avanzar y ahí nos íbamos a quedar toda la noche. Entonces tuve que una alternativa. ¿Qué tengo que hacer? Buscar otra alternativa de viaje para llegar a mi casa. Entonces ahí debo prevenir. Pero ¿de qué me sirve que me dé diarrea, que me dé infarto, que me dé, no sé? Eso genera distrés. Haga algo acerca de las cosas que sí puede controlar, pues amigo. Si usted tiene un jefe malvado, perverso, inepto, o un presidente inepto, perverso, ¿qué tenemos que hacer los ecuatorianos o de cualquier nación? ¿Qué pasa si te casas con una tóxica y con un tóxico? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo le cambias la mente? Pero sí puedes tomar tus decisiones. En ese caso, el tema no es reacción, el tema es respuesta. El verbo reacción tiene connotación negativa en medicina. El verbo respuesta tiene connotación positiva en medicina. Hasta la palabra ofende. No debería decirse la reacción, la respuesta que doy ante un fenómeno. ¿Por qué? En medicina, si usted le va mal con la penicilina porque es alérgico, el médico te dice, está reaccionando a la penicilina. Tú lo percibes como algo negativo, te causa distrés. Pero si el médico te dice, hoy está respondiendo bien a la penicilina, entonces tu mente cree que es positivo. Entonces, de plano, se generan las mismas sustancias del estrés, pero hacia lo positivo. O sea, la simple palabra te genera distrés o te genera euestrés. ¿Se pueden dar cuenta ustedes cómo es el cerebro? Las palabras de un experto como un médico puede generar eustrés si dice que responde al medicamento. Hoy me voy a salvar, pero distrés si dice que reaccionas al medicamento, es que está haciendo una alergia, entonces es negativo. Las palabras pueden mejorar. ¿Qué palabras estás usando tú con tus hijos, con tus alumnos, con tus compañeros que generen emociones negativas? ¿Y qué palabras estás usando en tus alumnos, tus hijos y tus compañeros para generar emociones positivas, respuestas y no reacciones? Euestrés, distrés. Usa palabras positivas. No debes usar palabras que generen distrés. Entonces, prepárese lo mejor que pueda para sucesos que usted sabe que van a ocasionarle estrés. Obviamente, si usted recibe padres de familia estresados todo el día y vienen a la hora que les toca atención a padres y tú sabes que el padre de familia viene estresado, tienes que tener una estrategia para atemperar a ese padre de familia que viene a golpear la mesa y viene a exigir días para todo. Eso es lo que vivimos en las escuelas y colegios, al menos acá en Guayaquil, es así, no sé en otras partes del Ecuador, del mundo. Pero hay padres de familia que vienen a gritar. Una madre de familia en un colegio, al que me decían la semana pasada, puso una denuncia ante el juez, porque el colegio se había atrevido a cambiarlo de paralelo, en vez de tener en el A, lo pusieron en el B. Entonces ya hay pidieron a un juez, ya va con el abogado a reclamar al colegio. Y yo digo, esa madre está estresadísima. Debe haber sufrido toda la noche pensando que querían discriminar a su hijo, quién sabe qué, en su mente totalmente distresada. Y llega al colegio y se enfrenta a ti, que también estás distresado porque no aguantas a ver por qué la madre es así. No averigues por qué es así, tiene su derecho a ser así, pero tú tienes que responder. Si no respondes adecuadamente, se genera distrés y no es el euestrés. En el momento que tú ayudas a esa madre a salir de su problema, entonces te sientes satisfecho, te sientes triunfador en el sentido que has ayudado al niño, por lo tanto se genera en ti euestrés. Así es la situación. ¿Cómo conviertes una situación negativa en una positiva? A ver, yo no estoy hablando aquí de memoria. Yo puedo darles a ustedes ejemplos fidedignos de cómo hacerlo. Y si quieren un ejemplo, lo voy a dar. O dos ejemplos, o tres ejemplos, lo que quieran. En alguna ocasión me tocó como rector
enfrentar a una madre que era realmente polémica, ¿no? Tenía asustado desde el dueño del colegio hasta los profesores. No querían hablar con ella. Decían que la señora era un toro de lidia, que era capaz de agredir a cualquiera. Era terrible. Entonces, claro, el trabajo de un rector es atender a los padres. Pues. Como todo el mundo se escondió, me tocó atenderla a mí. Yo sabía lo que la señora venía, entonces venía súper distresada a pelear. Y yo comencé a utilizar técnicas que hacen fluidificar el distrés y lo convierten en euestrés. Una de esas técnicas es poner a la persona frente a ti y escucharla, sabiendo que la persona podrá gritar, insultar o lo que sea, escucharla. Y utilizar técnicas de sincronía fisiológica, eso es nuevo, sincronía fisiológica. En cualquier curso de PNL te van a enseñar que cuando estás frente a una persona y tienes posiciones de manos o de brazos de una manera, lo que tu cerebro incita al cerebro del otro es hacer lo mismo. Que cuando la frecuencia respiratoria del que está frente a ti gritando está acelerada por la descarga de dopamina, de corticosteroide, de cortisol, está acelerado porque los bronquios están dilatados para que entre más aire, respira rápido. Lo ideal sería que tú comiences a respirar simulando su respiración a la misma frecuencia. Y luego tú, poco a poco, vas bajando la frecuencia. Sin que se dé cuenta, la otra persona también va bajando su frecuencia. Llegará un momento en que tu cerebro logra equilibrar al otro. Y en ese momento terminan siendo grandes amigos, como me ha pasado a mí con las personas con las que he tenido este tipo de interacción. Yo me he probado, no es que yo vengo a hablarles esto desde el libro, yo me he probado cómo se puede hacer eso, cómo puedes ayudar al cerebro del otro, del reactivo, para que esta persona aminore su carga de distrés y convierta eso en un estrés positivo. Bueno, claro que sí. Entonces, esfuércese por resolverlos. Otra cosa que te estresa generalmente es los conflictos que no se han resuelto. Desde hace 10 años no me hablo con mi mamá. Y desde hace 20 años, mi hermano que está en los Estados Unidos no me escribe. O sea, con el profesor de primero de básica no lo quiero ni ver ni en pintura. Esfuércese por resolver los conflictos con otras personas. Porque si no, la carga de distrés es enorme. Tú sientes que hay una carga. Pídele ayuda a tus amistades, a tus familiares. Busca ayuda profesional, pero eso también te sobrecarga el distrés. Convierte eso en un eustrés en la medida que tú puedas acercarte a esa persona y limar las asperezas, porque al final fue un malentendido, no necesariamente se encontraron en el camino del odio y del rencor. Los cambios, trate de verlos como un desafío, no como una amenaza. Yo recuerdo, renuncié a un colegio al que amaba mucho, estuve de rector 2 años y medio, sus alumnos aumentaron, se triplicó el número de alumnos en 2 años y medio, pero habían cosas que a mí no me gustaban. Simplemente cuando algo está afectando a mi sistema psíquico, a mi estrés, yo tengo 3 alternativas. O trato de cambiar a la persona, me doy el tiempo, o trato de cambiarme yo y adaptarme al medio, que es lo que menos me gusta hacer, y lo tercero es irme. Así que me fui. Eso fue percibido por mi asistente como una amenaza terrorífica. Fue ahí prácticamente estresado, estaba pálido, respiraba más rápido, tenía contracciones en el corazón, tenía taquicardia y consiguió abrir la boca y me dice, doctor, ¿cómo es posible que usted haya renunciado? ¿Cómo puede renunciar a un trabajo donde gana tanta plata y no tiene todavía otra cosa para reemplazarlo? Entonces yo le dije, bueno, no, yo este cambio lo veo como un desafío positivo, le digo. Yo sé trabajar y seguro me llamarán de otro colegio, seguro la universidad me dará otro chance, seguro seguiré investigando. Yo no necesito, yo voy a seguir adelante. Bueno, así fue mi respuesta. Pero la de mi asistente fue una amenaza, se sintió amenazado. Yo tuve que calmarlo. Una vez que lo calmé, él también ya entró se comenzó a bajar su taquicardia, su respiración acelerada, y entonces comprendió y ahora comprende de que yo tenía razón. No voy a permitir que nadie me
por más importante que sea la persona. Nadie tiene derecho a producir un distrés sobre mí, porque yo soy un buen hombre y porque yo sé trabajar. Entonces, trate de ver un cambio como un desafío positivo, no como una amenaza. Yo sé que es difícil, pero si solo te cambian de paralelo y te dicen, profesor, ya ahora no va a dar segundo, sino cuarto, y tú ya te estresas, porque tú eso lo ves como una amenaza. ¿Qué querrá este rector? Votarme. Yo no voy, yo estaba en segundo, ¿por qué me cambié a segundo? Yo no quiero ir a cuarto. Y lo ves como una amenaza. Pero nadie te dice, profesor, en cuarto va a tener mucha oportunidad. ¿Ah? Fíjese usted que con eso hay oportunidades de que usted conozca gente muy importante que son los padres de familia. Es más, usted va a tener oportunidades de hacer un curso especial para eso. Es más, usted va a tratar de verlo como algo positivo. De lo contrario, el estrés te mata así de simple. Otra cosa importante sobre el distrés es que a pesar de que el distrés y el eustrés implican la activación de la respuesta de huida o de enfrentamiento propia de las hormonas del estrés, porque así funcionan todas las hormonas del estrés, sin embargo, la diferencia es que cuando sucede el estrés positivo, o sea, el euestrés, la energía que nos da ese euestrés es súper directamente proporcional a la situación a la que nos estamos enfrentando. Es decir, si tú ves a tu hijo graduarse y le estás dando el premio al mejor bachiller, la energía de la felicidad que tienes porque tu hijo se está graduando es directamente proporcional a la situación que estás viviendo. Eso es algo característico del euestrés, no así del distrés, donde puede haber reacciones de diferente categoría. Esta es muy poderosa, la del euestrés, así. Está eso demostrado científicamente. Entonces, vamos a ir cerrando el círculo, ¿ya? Lo que hace que una persona experimente estrés positivo y no estrés negativo es la percepción que tiene de sí misma, de tu cerebro. ¿Qué es lo que tu cerebro genera? La recomendación es maneja mejor tu cerebro. El estrés no es una enfermedad. Por lo tanto, la clave para manejar el estrés es llevarte bien con tu mente, fortificar tu mente, anexarle a tu mente conocimiento nuevo. La percepción que tengas de ti mismo es importante. Si tú crees que eres incapaz de enfrentar un desafío, tu cerebro conspira para que tú lo hagas. Entonces, la percepción que tienes de ti mismo y también la percepción que tengas del factor estresante al que te enfrentas es clave para el manejo del eustrés o distrés. Si tú ves, si tu percepción de ti mismo es que eres un pobre hombre y que no vas a poder enfrentar nada, entonces va a haber un problema. Cuando una persona se siente segura de sí misma y de su capacidad para afrontar una situación, es más probable de que experimente euestrés. Y eso se llama autoestima. Entonces, quieren una recomendación, hay que fortificar la autoestima. Es algo que no trabajamos en las escuelas, que no trabajamos en los colegios, que no trabajamos en las universidades, que los psicólogos lo ven como importantísimo cuando atienden a un paciente, cualquiera que sea la etiología de su problema psicológico. Pero nosotros no lo trabajamos. Mucha gente lo sugiere como una soft skill, como una habilidad blanda para trabajar. Yo particularmente diría que la autoestima es un supravalor. Es un supravalor que demanda en nosotros trabajar con esos niños para que esa autoestima sea la que te dé una percepción positiva de ti mismo y del factor estresante al que te vas a tener que enfrentar. Créanme lo que ese es el camino. Porque el estrés bueno se le llama también estrés estimulante. Estrés motivador también se le llama. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando usted percibe la descarga de hormonas del estrés por algo positivo? ¿Qué sucede? Por ejemplo, a mí me pasa cuando yo recibo la descarga positiva y me la provoco, a veces la provoco yo mismo, inmediatamente siento como una corriente en el cuerpo, ¿no? Por debajo de la piel, como una corriente. Y entonces siento una necesidad de sonreír.
el corazón late más rápido, mis intestinos están más a flor de piel, la respiración se acelera un poco, pero en cambio percibo esa descarga, sé que estoy en esa descarga y hasta le digo a mis alumnos, ya estoy descargando chicos, pero ¿por qué la descargo? Porque en ese momento he dado una investigación, he compartido con ellos una investigación y los chicos han visto el valor, les ha brillado los ojos, he visto cómo se emocionan cuando les doy el conocimiento y dicen, cierto doctor, fíjense que eso, y veo su felicidad y eso provoca en mí, en mi cerebro, está convencida mi mente de que eso es bueno, es positivo, me motiva, me inspira. Por eso el eustrés es bueno, por eso el eustrés es clave en este tema, amigos queridos. Entonces, el estrés positivo tiene algunas características, por ejemplo, solo dura a corto plazo, se me pasa enseguida. Pero en inspirador, inspiro a mis alumnos. Produce energía y aumenta nuestra motivación, por eso es que me pongo como con una corriente en todo mi cuerpo. Hay un sentimiento de que hay capacidad de afrontar la situación. Yo puedo dar esta clase, yo puedo investigarla más, puedo ir más allá, le voy a traer más información la próxima vez, digo yo. Crea emoción, crea tensión, aumenta nuestra productividad y mi rendimiento. Eso es lo que yo hago. Y eso es lo que la ciencia te recomienda hacer para producir euestrés. Provócatelo tú mismo, tú lo puedes hacer. Pero ¿qué sucede a la vez que estoy descargando cortisol, noradrenalina, adrenalina, corticosteroides? Como yo soy consciente de lo que estoy haciendo, triunfando sobre el problema, me causa felicidad, entonces mi cerebro automáticamente descarga la sustancia de la felicidad, la sustancia del placer. Y la sustancia del placer es la dopamina. También la serotonina tiene algo que ver y también la anandamida, pero voy a hablar de las dos que se relacionan al tema eustrés y distrés. Tengo toda la descarga tengo toda la descarga de adrenalina, de corticosteroides, toda la descarga, y eso me provoca contracción de los vasos sanguíneos, taquicardia, dilatación de bronquios, piel de gallina, todo eso me provoca la descarga, tanto para el euestrés como para el diestrés. Pero adicionalmente, en el euestrés hay una descarga consecutiva de dopamina, lo que atempera la reacción, la respuesta. Porque la dopamina es una sustancia de placer. No sabe qué tipo de placer, pero yo estoy provocando. El placer que yo provoco en mi cuerpo es un placer intelectual. Ver a mis alumnos aprovechar, ver a mis alumnos investigar, ver a mis alumnos decirme, sí, maestro, por eso lo queremos. Imaginármelo, a veces no me lo dice, pero me lo imagino. O sea, mi mente está acostumbrada a eso. La dopamina es una sustancia del placer. Esa sustancia se produce en el cerebro. Para que esa sustancia se produzca en el cerebro, es necesario que yo esté convencido que lo que estoy haciendo me causa placer. Ver a mi hijo graduarse de médico. Ver que me están entregando un premio, ver que me ascienden de categoría, ver que voy a recibir un premio, ver que tengo amigos maravillosos que me dan un abrazo y que me asienten con su presencia aquí. Eso descarga dopamina en mí. Y la dopamina obviamente es positiva, es placer. Pero además de la dopamina, los estudios científicos nos llevan a otra sustancia importantísima, la oxitocina. Esto no es nuevo. Ustedes se imaginan que allá por el año 1920, un joven doctor, Charles Sherrington, había, diseccionando un cerebro, había tomado parte de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es la glándula maestra. Es la glándula principal de tu cuerpo. La hipófisis, situada en la silla turca del hueso esfenoides, en la base del cerebro, es la glándula que cuando madura el cerebro es capaz de enviar las hormonas que van a estimular que todo tu cuerpo crezca. Ahí hay una hormona que se llama somatotropina, que es una hormona que produce el crecimiento de tu cuerpo, de tu cerebro, de tu mente, de tus órganos.
somatotropina. Las personas que tienen enanismo, obviamente, tienen una afección de somatotropina, entre otras cosas. Por ejemplo. Tiene otra que se llama prolactina, que es la que produce la leche cuando la mujer está embarazada. Tiene otra que se llama tiroestimulina, que es la que provoca que haya hormona en la glándula tiroides. Tiene las corticoestimulinas, que son sustancias que van a estimular la glándula suprarrenal. Allí, en la adenohipófisis, porque la hipófisis tiene dos partes, una que se llama adenohipófisis, que es la parte anterior, la parte posterior se llama neurohipófisis. Un investigador británico, el doctor Charles Sherrington, ¿no? Se le ocurrió al doctor, perdón, estoy hablando mal. El doctor Charles Sherrington había descubierto en 1920 las sinapsis. Pero a otro médico, al doctor Henry Dale, también premio Nobel, pero del año 1936, en el año 1920, a Henry Dale descubre que el extracto de esta glándula del cerebro, la neurohipófisis, provocaba una sustancia a la que le llamó oxitocina, 1920, Henry Dale. ¿Por qué le llamó oxitocina? Sencillamente porque los griegos vienen de las palabras oxi, que significa rápido, y toxina o tocos, que significa nacimiento. ¿Saben por qué? Porque esa es la sustancia que provoca que el útero de la mujer comience a acelerarse para que salga el niño. Es decir, es la sustancia del parir. Así es como la mujer puede parir a su hijo, por oxitocina. Entonces la oxitocina provoca que el útero sea. Por eso Henry Dale le llamó oxitocina. Oxi, rápido. Tocos, nacimiento. Nacimiento rápido, oxitocina. Pero además se ha descubierto que es una sustancia que tenemos hombres y mujeres y que en el año 1954 se aisló y se supo que era una sustancia que tenía 9 aminoácidos. Otra más. Todas las sustancias del cerebro neurotransmisoras son de origen proteico, excepto la acetilcolina, que también tiene grasa. Todas las demás son proteínas. Amigos, ¿qué pasa cuando los niños no ingieren proteínas? ¿Qué pasa en la desnutrición, que es proteica? Estas sustancias no se dan. ¿Cómo podemos aspirar entonces que tenga buena oxitocina, buena dopamina, buena anandamida? ¿Cómo podemos si no le damos de comer adecuadamente la proteína? Si el Ministerio del Ecuador sigue dándoles leche saborizada y galletas. Y a veces los niños es lo único que comen en todo el día. Entonces, la ciencia es enemiga de la ideología porque los políticos por ideología actúan en sus decisiones. Nosotros somos maestros, nosotros actuamos en función del bien del niño. Así debería ser. Entonces, la oxitocina, de la que vamos a hablar un poquito, participa en el apego. ¿Cómo no puede ser una hormona del estrés positivo si participa en el apego? Es decir, la oxitocina es lo que me permite apegarme a la persona que me gusta, a la chica que me gusta. Pero no solo el apego a las personas, a la mamá, al papá, a la tía, al hijo, o a la esposa, o al esposo. No solamente el apego es para las personas, el apego también puede ser para los animalitos, el apego a la mascota. En fin, lo mismo la oxitocina es una sustancia química de naturaleza proteica que ayuda al comportamiento parental, es lo que ayuda a que el padre se sienta feliz cuando coge por primera vez a su hijo en brazos. Eso que hace que ese sentimiento euestrésico del papá cuando tiene a su niño por primera vez en los brazos, eso es producto de la oxitocina. Y por más que haya descarga de dopamina, de noradrenalina, de corticosteroides, de cortisol, lo atempera la oxitocina, porque es el placer eustrésico de tener a tu hijo, tu primer hijo, tu segundo hijo en brazos. También la oxitocina incrementa la confianza en otras personas, es lo que permite que yo confíe en ti y que disfrute de tu presencia, porque además mejora la habilidad para inferir los estados mentales de la otra persona, te puedes dar cuenta de los demás, cómo vienen, aumenta la empatía emocional, eso es la oxitocina, y por tanto, para hablar de euestrés es fundamental, porque a pesar de que hay, nuevamente digo, descarga de
cortisol, corticosteroides, adrenalina, también hay descarga de estas sustancias que lo da la conciencia clara de que estás teniendo un placer al hacerlo. Por lo tanto, se convierte en euestrés, no en distrés. ¿Ven ustedes la diferencia? Lo maravilloso del tema. ¿Para qué sirve el euestrés? Entonces, por ejemplo, el euestrés te sirve en el momento en que tienes que lograr retos. Por tanto, los profesores, los directores, vamos primero con los rectores, tienen que lograr mentalizar a los profesores con retos, pero tienen que ser retos que los puedan realizar. No puedes ponerle retos inalcanzables porque eso lo estresa más. Tienes que ponerle retos alcanzables que pueda disfrutar él mismo o ella misma al momento de lograrlos, o al tener la sensación de que lo va a lograr. Estás seguro que lo va a lograr. Bueno, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, mi jefa, mi tutora me dijo, si usted lo termina en 2 semanas, se queda para el próximo año. ¡Brum! Comencé a ver una descarga de estrés que me permitió terminar la tesis en 15 días y graduarme ese año. Entonces, de plano, es un impulso para los retos, pero retos que tú puedas realizar. Porque de lo contrario, el efecto puede ser negativísimo. ¿Para qué más sirve? Permite que seamos creativos. El euestrés te permite ser creativo. Dímelo a mí, que en las clases me vuelvo súper creativo con la investigación con mis alumnos. Y que tomemos la iniciativa. ¿Qué más te permite el euestrés? Pues te permite que estemos llenos de energía. El euestrés te da esa energía adicional que tienes que tener. Créame lo que yo soy una fuente de energía. Si me ponen un electroencefalograma en mi cerebro, comienza a haber ondas rapidísimas, estoy seguro, porque el cerebro es energía. Permite que estemos llenos de energía. Eso favorece nuestras actividades cotidianas. A mí me ayuda a ser profesor, mejor profesor. ¿Y cómo debemos lograr que los niños desarrollen este tema? Lograr que los niños comiencen a trabajar el euestrés mejor. Entre otras cosas, deberíamos lograr que los niños enfrenten desafíos que creen que pueden superar. Es decir, tú no le puedes poner a un niño un desafío que no lo vas y que tú sabes que no lo va a poder hacer y que le vas a causar un daño más bien. Ahora se está hablando, por ejemplo, hay un debate en el Ecuador de incluir o no a un joven que va a cumplir 16 años, 15 años, de la selección sub-17, que es una estrella en todo el Ecuador y en Sudamérica, incluirlo con los de 20, los sub-20. Entonces, una de las cosas más importantes que se dicen los expertos es que tal vez el desafío va a ser demasiado grande para él por el peso, por el tamaño, por la experiencia de los más grandes. Entonces, si usted prepara a sus niños para que enfrenten desafíos, pero son desafíos que el niño sabe y cree que puede superar, si no, lo tiras a matar. Eso hay que hacer con los niños. ¿Qué más? Apoyo. Es más probable que sientan estrés positivo cuando sientan el apoyo. Por lo tanto, un padre no debe confundir esto. Hay padres que le dicen, aunque mates, aunque robes, hagas lo que hagas, estaré contigo. Eso es negativo. Eso es negativo. Tú no le puedes decir eso. Haz lo que tú quieras, que yo igual voy a estar contigo. No, no, no. En eso hay que comenzar a cambiar la estructura mental de los padres. Porque no es así. No puedo dar una patente de corso para que el niño haga lo que le dé la gana. No es así. Mi abuela decía que niño malcriado encuentra papá y mamá en la calle. Y eso se ve todos los días cuando asesinan jóvenes por cualquier cosa en las calles. Así de simple. Bueno, finalmente, porque ya se nos fue el tiempo, ¿no? Qué barbaridad. Miren ustedes cómo se va el tiempo, ¿eh? Cómo se va el tiempo. Increíble. ¿Cómo se nos va? Pero bueno, todavía estamos aquí. Es más probable que sientan estrés positivo cuando los niños han recibido apoyo o han sido exitosos en el pasado. Por eso el buen trabajo que están haciendo con nuestros futbolistas en la sub-17, plausible. Por el contrario, si han fracasado mucho, es más probable que experimenten estrés negativo si no hay un refuerzo positivo que lo respalde. Y en ese refuerzo está usted. Usted. Pero ahora quiero hablar finalmente del mentor. Usted es el mentor. Mentor es el nombre del griego al cual el rey de Ítaca, llamado Odiseo o Ulises, le encargó educar a su hijo, formar a su hijo Telémaco, para que sea un príncipe justo, noble
y fuerte. Como Odiseo se tenía que ir a la guerra de Troya, dice la Odisea, el libro de Homero, encargó a Mentor no solamente a su esposa Penélope, que se quedaba sola sin su esposo, porque él se iba a la guerra de Troya y no sabía si volvería, sino que eduque a su hijo Telémaco. La palabra mentor es fundamental. Y Mentor educó a Telémaco como un rey justo y sabio, pero luego regresó su padre Ulises, y lean el libro porque es fascinante. El mentor. Si usted me pregunta, doctor, ¿usted cómo se considera? Yo soy un mentor. Y mis alumnos son los mentees. ¿Qué le parece el término coach? Ok, respeto el término coach, pero yo soy mentor. Yo soy mentor. Respeto al coach, pero yo soy mentor. Así de simple. Entonces, ¿cuáles son esas características? Hay algunas, ¿no? ¿Cuáles son las que a mí más me encantan para el control de estrés y llevar hacia el niño al eustrés, que aprenda a tener eustrés, a ver las cosas positivamente, a no enfadarse, a sacarle la parte buena? ¿Cuáles son las cosas que usted más debe valorar? Para mí, como profesor antiguo, podría decirles que esta es una palabra clave: inspire, inspiración. Un mentor tiene que ser inspirador. Si usted no inspira ni a su abuelita, muy difícilmente va a poder ser mentor. ¿Qué otra palabra clave bueno, todas son importantes, pero a mí me gusta mucho inspire. A mí también me gusta mucho people. El mentor trabaja con gente de carne y hueso. Arriba hay otra palabra que me gusta que se llama guiding, o sea, guía. El mentor es un guía, por lo tanto tiene que ser éticamente confiable para el mentee. Bueno, leadership, liderazgo, tiene que tener liderazgo. Mentores, será para otro seminario, será para otra interacción, querido Alfonso, creo que sí. Mentores famosos, Dios mío, si usted revisa la Biblia y encuentra las epístolas en las que San Pablo recomienda a Timoteo, no pudo haber un mentor más maravilloso que San Pablo con Timoteo, y antes Jesucristo con sus discípulos. Jesucristo con sus discípulos fue un mentor, pero San Pablo y Timoteo es la imagen exacta porque las epístolas están en la Biblia y se puede ver qué hacía un mentor, aunque estaba lejos de él, cómo lograba inspirarlo, qué metodología usaba y cuál era el liderazgo de San Pablo con Timoteo. Más recientemente en la historia, aparte de San Pablo y Timoteo, tenemos a Aristóteles y Alejandro Magno, mentor y mentí. El papá de Alejandro Magno, que conquistó el mundo prácticamente de esa época, era el rey conquistador de Grecia, el rey de esta gira, de donde era Aristóteles, y le encargó la formación moral de Alejandro Magno para que se vuelva un rey justo y compasivo. Y Aristóteles fue el mentor de Alejandro Magno. Ahí está. Bueno, más en la historia. Vamos a Hollywood. Esta película que deben haberla visto ustedes también, es la historia del mentor Yoda, que no era un ser humano completo, no era un ser humano, el Yoda, y Luke Skywalker, que representaba el lado claro, el lado oscuro, el lado Vader, que resultó después el padre de Luke Skywalker, ¿no? Otro famoso mentor y mentí es esta pareja que nos dio muchísimas, y todavía seguimos viendo la película, ¿no? El Karate Kid, Mr. Miyagi, hacía lo imposible por empujar como mentor. Y más recientemente, pues, esa pareja, Warren Buffett, multimillonario, y Bill Gates, también multimillonario. Como Warren Buffett fue el mentor del otro para que el otro sea lo que es. Eso mismo es lo que ustedes tienen que hacer. Y no me alcanza ahí para poner a la Madre Teresa y su mentora. Y no me alcanza para poner mujeres y hombres que han sido mentores de otros. Pero cada maestro debería ser un mentor. Los mentores tienen características que ya vimos y que serían, mi estimado Alfonso, para otro seminario, para otra interacción. La persona que actúa como mentor o como mentora se pone al servicio del otro para lograrlo, en este caso, que tenga egoestrés o que convierta el distrés en egoestrés a través de una autoestima sana, recomendaciones de seguridad, lo que tú quieras. Entonces, se pone al servicio del otro, como yo aspiro que el Ministerio de Educación se ponga al servicio de los maestros y no al revés. Que el rector se ponga al servicio de los maestros y no al revés.
Ese mentor se pone al servicio del otro, pero se pone al servicio del otro humildemente, sencillamente, consciente del tiempo, consciente del proceso y las necesidades del que está buscando crecer, que es el niño joven en tu caso. Le asistes en dar esos primeros pasos con más determinación, seguridad y firmeza. Eso es lo que es un mentor. Eso es lo que yo quiero ser cuando sea grande. El tipo de Alfonso. Eso es lo que yo aspiro a hacer con mis alumnos, que ya frisan los 23, 24 años, con mis alumnos de maestría, que son mayores, con mis alumnos de doctorado, que ya son más, todavía mayores. Y para los más pequeños, que ahora voy a dar un curso a los chicos de segundo de carrera de medicina, a más de los chicos de noveno, y pues bueno, voy a hablar de epistemología con los chicos de medicina. Pero eso es un mentor. Un mentor disfruta del otro. Yo no puedo entender por qué la gente se distresa con el chantaje, con la envidia, y quiere achacar al otro. El mentor, el verdadero mentor, el positivo mentor, disfruta del éxito de su alumno. El rector que disfruta el éxito de su profesor. El Ministerio de Educación que disfruta el éxito de la escuela. No al contrario. No al contrario. Eso provoca distrés. Conviértelo en eustrés. Sea el mentor que el mundo quiere y necesita para los jóvenes. Amigos y amigas, muchas gracias por escuchar mi potencia. Hasta pronto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. La verdad que tenemos comentarios y los asistentes están realmente encantados con su ponencia de alto calibre. No sé si algún participante desea, todavía no se ha terminado porque le tenemos una pequeña sorpresa, una pequeña presentación de unos 20 minutos, pero si algún ponente si algún presente quiere hacerle una pregunta al doctor, porque veo que, doctor, incluso le comento, llegamos a los 400 presentes. 400 personas han estado realmente en esta hora y media. Incluso estoy viendo también por las redes, por YouTube, también la gente está transmitiendo, bueno, están copiando el link. Además, me están pidiendo, quiero al doctor Roberto en mi institución, que nos visita en el... Bueno, Será un honor, será un honor. Iré, yo iré. Yo no tengo problemas si me organizo el tiempo, yo estaré allí. me escriben de Galápagos, que el doctor venga a Galápagos, que me escriben de Pedernales. Bueno, el doctor ya estaba en Pedernales. Veo mucha gente Sí, aquí sí, de Pedernales. tuve una Estuve en vez. Pedernales hace unos años. Nos escriben de Ambato, de Cuenca, bueno, de todas partes del Ecuador. Nos escriben incluso de Guatemala. ¿Cuándo va el doctor a Guatemala? Ya le estoy contestando. Bueno, cuando me lleve a Runachay y Educay, iremos. Claro, gracias a Runachay, lo vamos a ver si lo llevamos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Puede hacerlo en este momento? Será un honor. Sí, hay una Dice, pregunta que acabo de ver. Hay una pregunta que acabo de ver. Sí, sí. A ver, dígala usted. ¿el ¿El eustrés, se puede? se puede contagiar dentro de un curso o grupo lleno de distrés? Sí, yo sí creo que sí. Es lo que yo hago con mis alumnos. Es decir, yo los recibo a las 6 de la tarde cansadísimos y muchos de ellos vienen peleando en el hospital, peleando con su novia, le chocaron el carro y los veo estresados, realmente distresados. Entonces yo tengo que entrar ahí a romper ese distrés. De alguna manera tengo que volverlos positivos. Entonces tengo que entrar con diferentes... Primero yo enamorado de lo que hago, como mentor inspirado yo primero, porque la inspiración es personal del mentor. Tú te inspiras, tú tienes que tener las herramientas para inspirarte. Y segundo, tienes que distender un poco el asunto, ¿no? De repente una broma, de repente una conversación inicial, no entrar de lleno a la materia. Y luego comenzar a conectar las cosas que a los chicos les puede interesar con el tema que vamos a hablar. Es decir, lograr conectar lo que ellos necesitan saber a través de preguntarles. La técnica de la pregunta siempre es importante. Yo particularmente creo que logro en mis alumnos el cambio hacia el eustrés y hacia la emoción que se siente por algo que amamos, en este caso la medicina, pero cada uno en lo que le gusta, ¿no? El profesor que le encanta la materia que da probablemente pueda inspirar mejor a su alumno y cambiarlo hacia lo positivo, ¿no?
Había una de las preguntas, me pareció muy interesante. Decía una docente, ¿cómo? Dice, para mí se me hace muy difícil hasta el día de hoy poder cambiar ese chip, tanto más que mis estudiantes, a los padres de familia. Me decía, bueno, el mensaje indicaba, ¿cómo puedo hacer para cambiar ese chip? Sí. Bueno, mira, hay otra pregunta que dice, ¿el estrés puede causar la muerte? Ya les voy a decir la respuesta, la tengo copiada. Bueno, mira, ustedes tienen que tomar en cuenta algo que a mí me dijo el arzobispo de Guayaquil hace algunos años, el anterior arzobispo, no el actual. Mira, en educación, tu dedicación principal tiene que ser los padres. Increíble. Y yo dije, ¿y los niños? Me dijo, lo primero son los padres. Si tú no logras cambiar a los padres, nada será posible con los niños. Primero, como rector, dedícate a los padres. Segundo, dedícate a los profesores. Y tercero, si te sobra algo, a los niños. Porque el proceso educativo requiere de pilares. Es como un banco de tres patas. Los padres de familia, los docentes y los niños. Entonces, el trabajo del rector tiene que ser trabajar inicialmente con los padres. Así es como yo me he manejado en mis colegios. Yo estoy hablando de algo que yo tengo la experiencia de haberlo hecho, ¿no? Todas las capacitaciones de mi colegio, cuando fui rector del Colegio Espíritu Santo de Guayaquil, un colegio de 2.800 alumnos, o cuando fui rector del Colegio Delfos de Guayaquil con 1.000 alumnos, siempre ha sido trabajar con los padres. Primero, que los padres entiendan el hecho educativo, que aprendan estas cosas para que el trabajo del profesor sea apoyado por los padres y no que se opongan al trabajo del profesor, que generen ego estrés, que participen con el profesor en la educación de sus hijos. Eso por un lado. En segundo lugar, con los maestros y los docentes. Y claro, con los niños algo queda, ¿no? Pero no es lo contrario. Los padres, y tiene que manejarse, tiene que el rector ser el primero que trabaje con los padres porque los padres tienen que entender que la persona que está en la cabeza sabe y está bien intencionado. Si el padre de familia conoce al rector y sabe que es una persona capaz, o a la rectora, que es una persona inteligente, capaz, de buenos ánimos, que quiere lo mejor, si ya tiene confianza con ese rector, será más fácil. Pero si el rector es una figura eh, lejana, que más bien anda huyendo a los padres para que no le pongan una huelga, entonces el asunto va a ser más serio. Yo lo creo. Ahora, la otra pregunta es sobre el estrés. ¿Si puede causar la muerte? Sí puede causar la muerte. Hay personas que se han quedado muertas porque se ganaron la lotería. Y eso es positivo. Pero ¿qué sucede? Que antes de que tenga dopamina, se le subió el cortisol, la adrenalina y produjo un paro cardíaco. No le dio chance a que salga la dopamina, entonces no tuvo tiempo. Sí, se ha producido ese tipo de cosas. La respuesta es sí. A veces hasta las mismas, como usted decía, la fake news también causa, también muchas veces estamos, esas noticias falsas, a veces, bueno, desde la pandemia no, realmente nos hemos, digamos, quedado atrapado en la tecnología, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces muchas noticias que la mayoría no son verdaderas, muchas son falsas, creo que también crean. Había otra pregunta, decía... bueno, ya se me fue, pero decía una pregunta, doctor, ¿cómo puedo hacer con mis compañeros los docentes? Decía la pregunta, inició el año lectivo y ya hay mucho distrés entre compañeros. ¿Cómo puedo hacer? Mire, si usted es rector, se le va a hacer más fácil. Si usted es compañero, va a ser un poco más complicado, porque como rector usted puede tomar algunas decisiones que haga que el grupo se lleve mejor, tenga más fraternidad, más hermandad, compartan. También es necesario que usted examine cómo está ese profesor. Hay que hacer un test psicológico profundo al profesor antes de darle la clase, porque a veces tenemos profesores que por más que se esfuercen, realmente no es para ellos esa cátedra, no es para ellos ese colegio, simplemente porque no les gusta enseñar. En todo caso, si ya hay profesores que desde el comienzo de clase te generan malestar, comienza por ti, comienza desarrollando tu autoestima, que es lo único que puedes hacer. ¿Cómo le vas a cambiar tú el cerebro a otro que quiere ser idiota? Imposible. Trata tú de, cambia tú, ser factor de cambio tú.
El otro tendrá que irte siguiendo si le conviene, pero es muy difícil que tú le cambies el cerebro al otro por más esposo tuyo que sea. Si la persona no le da la gana de cambiar, es muy difícil que quiera cambiar. Hay que generar un estado de amistad, de fraternidad, y eso el rector tiene que estar consciente. Y si es con tu profesor o un profesor con profesor, pues tres cosas, o lo cambias o te cambia a ti, o simplemente deja de ser su amigo, no hay otra forma. Ajá. Bueno, ahora sí, ¿qué más? Muy bien, y bueno, con la última pregunta, dice de Sandra Sabando, dice, cuanto más emoción hay en clase, mejor es el aprendizaje. Sí, sí, pero cuanto más emoción positiva. Cuanto más emoción positiva, genera aprendizajes positivos, ¿no? Porque las emociones negativas también te hacen aprender, ¿no? Acuérdate que la letra con sangre entra. Así era antes. Entonces la gente creía que si, bueno, es que no solamente la letra con sangre entra, imagínate que en el tiempo, en los años 60, y todavía sigue siendo en muchos colegios, si sacas 20, tu papá te da un regalo. Eso es estímulo positivo. Si sacas 0,2 te da una paliza. Entonces, o sacas buena nota o sacas mala nota. Dependerá de eso que te dé un regalo o que te dé una paliza. De plano, hay emociones positivas o negativas. Simplemente hay que escoger lo positivo por lo que menos daño hace al niño, ¿no? Es un trabajo duro, pero las emociones son fundamentales. Te llevan al estrés. Y el estrés no mata, pero sí mata. Muy bien. Ajá. Ahora sí, esta sí es la última pregunta. Dice, ¿qué método utilizar para que estas emociones se controlen, ya que hay alumnos con emociones incontrolables? Ah, bueno, sí, claro, hay estudiantes que no quieren dejar de abrazarte, ¿no? Entonces, y se te pegan al cinto, ¿verdad? ¿Qué les ha pasado? ¿Y cómo los dejas? ¿Cómo no los abrazas? Hay niños, en cambio, que son reacios al afecto, ¿no? Porque son maltratados, porque en la casa tienen. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, decía mi abuela, ¿no? Y las abuelas a veces tenían cosas buenas, también tenían cosas malas, como decir, por ejemplo, que ah, al mal tiempo darle prisa, pero piensa mal y acertarás. Esos son metáforas negativas de las abuelas, pero también tenían positivas, ¿no? Entonces, es muy importante el acercamiento humano, pero respeta al niño. Hay niños que les gusta que los abracen, pero hay otros niños que no les gusta. Entonces, tienes que respetar esa parte también del niño, ¿no? Eh, Hay niños así, qué pena, pero todos los niños al final requieren amor. El amor del profesor no solo es el apapacho, el amor del profesor también está en el respeto, en el cariño, en el reconocimiento, en la oportunidad, en darle la oportunidad al chico, ¿no? De cualquier edad, porque todos necesitamos cariño, ¿ah? Ojo. ¿Sabe qué, doctor? Algo que quiero aportar ahí y que es una realidad. Yo como docente siempre le digo a mis docentes que al inicio de clases siempre es importante trabajar en la parte emocional del niño. Lo primero que tiene que hacer un docente es trabaje la parte emocional. Con mucha más razón ahora que estamos viviendo tiempos no solamente difíciles de pandemia, sino también estamos viviendo tiempos de inseguridad donde hoy no solamente el COVID nos tiene realmente estresados, sino que también, por ejemplo, en las ciudades, por ejemplo, acá como en Guayaquil, uno sale y ya va viendo por las cuatro esquinas quién está, si me están siguiendo, no me están siguiendo, o quién me escribe, quién no me escribe, ¿verdad? Entonces, muchos niños, ¿verdad? Esas emociones negativas de los padres muchas veces son transmitidas a los estudiantes y a veces Sí, los sí, sí. docentes no conocen, no lo saben, ¿verdad? Y simplemente, no sé, por un mal día, porque todos tenemos un mal día a veces, no controlamos nuestras emociones o nuestros problemas, lo llevamos a nuestros salones de clases y es donde nosotros a veces no encontramos cuál es el problema. Pero la parte emocional siempre les he dicho a los profesores, es muy importante trabajarlo desde inicio de clases. Como usted Sí, dice, darle el amor, el afecto, el cariño, el respeto, la confianza, para que el sí, chico se sí, sienta sí. sano, o sea, un lugar prácticamente limpio, un lugar donde realmente puede confiar. Sí, antes A de ver, Taína quiere hacer una pregunta, mi querida amiga Taína quiere hacer una pregunta, pero quiero responder a lo que me dice Alfonso. Miren, amigos, las abuelas también decían, crea fama y échate a la cama. Es decir, cuando mis alumnos llegan a mi clase, mis alumnos ya saben quién es el doctor Briones. Otros compañeritos le han dicho, ah, no, es súper bueno, buen dato, buena persona, es honesto, es no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya mucha gente sabe cómo es el profesor Periquito o cómo es el profesor Briones, ¿verdad?
porque ya ustedes tienen una fama, pues, ¿no? Ahora, si tu fama es de perverso, de maligno, de que andas pellizcando a los niños, que le das cocacho, que no les enseñas, obviamente que ya viene preparado. Pero en el caso mío, mis alumnos vienen conociendo que tengo una historia que ya muchos alumnos cuentan y que dicen, no, sabes que es una buena persona. Entonces, eso también es importante, mi querido Alfonso, que el profesor sepa que tiene una historia y que esa historia es emocional y que se transmite de padre de familia en padre. Oye, no, ándate con el profesor tal, porque ese profesor sí es bueno. Claro, hay padres que también dicen, ándate porque es el más fácil. No, ándate porque es un profesor bueno. No sé si Taina está alzando la mano, no quisiera dejarla con la... Ya le di acceso para que pueda hablar. Ok, hola Taina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para mí es un grato honor, mi querido doctor, amigo de años, ya 8 años, doctor, siguiendo todas sus mentorías. No es una pregunta, es mi agradecimiento a cada uno de los temas acertados que usted siempre nos invita a reflexionar. Muy agradecida, que Dios me lo bendiga siempre y gracias, Luna Char. Es un agradecimiento. Creo que todo lo que ha Bueno. dicho me ha servido enormemente. Estoy en un proceso súper cansado, pero siento que tengo mucha dopamina cada vez que alcanzo algo. Y no es dopamina, porque siento que muchas de las cosas que usted menciona, con la bendición de Dios, ahí vamos, caminando. Gracias, Bueno, doctor. Bueno, Taína tiene una escuela, un colegio bien bonito en Lomas de Sargentillo, un cantón muy cercano a Guayaquil, muy cercano, y la conozco hace muchos años y realmente ella, los cambios que ha hecho ahí son espectaculares, ¿no? Y yo la felicito. Ustedes cuando vayan por Lomas de Sargentillo vayan a visitarla y miren lo hermoso colegio que tiene y que lo hizo de la nada, ¿no? Entonces, se puede. Todas estas cosas son importantes y ella es un ejemplo de que sí se puede, ¿no? Ella es rectora, entonces ella está del otro lado también, en la parte de la dirección. Bueno, si no hay nada más, mi querido Alfonso. Bueno,